Alessandra tenía una paciencia geológica, una calma forjada en el estudio de las rocas y el tiempo. A sus 42 años, su vida parecía tan sólida y estable como los estratos que analizaba bajo su microscopio. Su casa, un refugio de maderas nobles y luz tenue, olía a libros viejos y a la tierra de sus muestras. Era un silencio ordenado, un universo construido a la medida de la espera, porque la vida de Alessandra siempre había sido una larga espera. Esperaba a Bernardo, su marido, un hombre tallado por el mar, con la piel curtida por el sol y una risa que sonaba como una tormenta lejana. Él era el capitán de su propio barco, un navegante que pasaba meses surcando océanos, mientras ella anclaba sus días en tierra firme. Su matrimonio se había construido sobre esa distancia, sobre cartas que ya no se escribían y llamadas satelitales que cada vez sonaban más lejanas. Pero ella confiaba. La confianza era la base, la roca madre sobre la que había edificado su futuro. Sin embargo, en los últimos años, fisuras imperceptibles habían comenzado a aparecer en esa base. Al principio eran tan finas que Alessandra las ignoraba, atribuyéndolas al desgaste natural del tiempo. Una llamada cortada abruptamente, una excusa vaga sobre una mala conexión. «El mar es así, Ale», le decía a él, y ella le creía. ¿Por qué no habría de hacerlo? Luego, los cambios se hicieron más notorios. Bernardo, que siempre volvía a casa con el cansancio honesto de un trabajador, empezó a regresar con una energía extraña, una inquietud que no encajaba con sus largas ausencias. Se encerraba en su estudio con el celular y ella podía escuchar el murmullo de su voz a través de la puerta, un tono que nunca usaba con ella, suave, casi conspirador. Si le preguntaba, la respuesta era siempre la misma. «Asuntos del puerto, cariño, pura burocracia». Ella se obligaba a asentir. Se repetía a sí misma que eran imaginaciones suyas, que la soledad le estaba jugando una mala pasada. Se concentraba en su trabajo, en la belleza silenciosa de un cuarzo o en la historia milenaria de un fósil. Encontraba más verdad en las piedras que en las palabras de su esposo. Las rocas no mentían. Un día, mientras desempacaba su maleta tras un viaje de 3 meses, encontró un recibo de una joyería en una ciudad que no figuraba en su ruta declarada. Era la compra de un delicado collar de zafiros. No era para ella. Su cumpleaños había pasado hacía 2 meses y él se lo había celebrado con una transferencia bancaria. Cuando le mostró el papel con el corazón encogido, él ni siquiera parpadeó. «Ah, eso. Fue un encargo para el socio de la naviera, un regalo para su esposa», dijo, con una facilidad que helaba la sangre. «Ya sabes cómo son estos tipos, siempre olvidan los aniversarios». La explicación era perfecta, demasiado perfecta. Pero confrontarlo más allá habría significado abrir una grieta tan grande que podría tragarse todo su mundo. Y Alessandra no estaba lista. Aún no. Así que dobló el recibo y lo guardó en un cajón, junto a otras pequeñas dudas, otras mentiras mal explicadas que coleccionaba como si fueran muestras sin clasificar. El distanciamiento emocional fue lo más doloroso. Ya no hablaban de sus sueños. Él ya no le preguntaba por su trabajo, por ese descubrimiento que la había mantenido despierta de emoción durante semanas. Sus conversaciones se volvieron transaccionales, logísticas. «¿Pagaste la hipoteca?», llamó el jardinero. El amor se había convertido en administración. A veces, por la noche, ella lo observaba dormir. Su rostro, antes un mapa que conocía de memoria, ahora parecía un territorio extranjero. ¿Quién era ese hombre que respiraba a su lado? ¿En qué momento se habían convertido en 2 extraños compartiendo una cama? Esas preguntas retumbaban en el silencio de la habitación, pero siempre se desvanecían con la luz del día, enterradas bajo la rutina y el miedo a la respuesta. El hermano menor de Bernardo, Mateo,
era su único cable a tierra. Mateo era lo opuesto a Bernardo. Tranquilo, observador, con una empatía que parecía faltarle a su hermano mayor. A veces la llamaba solo para saber cómo estaba. ¿Bernardo te ha llamado?, le preguntaba. Sé que a veces se olvida del mundo cuando está en alta mar. En su voz, Alessandra percibía una preocupación genuina, una especie de disculpa indirecta por la negligencia de su hermano. Ella se aferraba a esas llamadas, a esa conexión con la familia que sentía que se le escapaba de las manos. La gala benéfica anual era el escenario donde su farsa matrimonial alcanzaba su máximo esplendor. Era una noche de máscaras sociales, donde todos interpretaban un papel. El de ellos era el del matrimonio sólido, el aventurero exitoso y su esposa culta y elegante. Este año, sin embargo, un presentimiento oscuro se había instalado en el pecho de Alessandra. Bernardo había estado particularmente irritable los días previos, esquivando su mirada, contestando con monosílabos. Mientras se ponía el vestido de seda azul, tan frío como el océano que se lo robaba, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada. Tenía la sonrisa ensayada, pero sus ojos, analíticos y acostumbrados a ver más allá de la superficie, delataban una tristeza profunda. Se preguntó cuánto tiempo más podría seguir ignorando los temblores bajo sus pies, pretendiendo que su mundo no estaba a punto de colapsar. La respuesta le aterraba. Tomó una respiración profunda, ajustó la máscara de esposa perfecta y se preparó para la infunción. No sabía que esa noche el telón caería de la forma más brutal y que el terremoto que tanto temía finalmente la alcanzaría, dejando solo escombros a su paso. El murmullo de la gala era un río suave de conversaciones y copas que chocaban. Alessandra, por primera vez en mucho tiempo, se sentía a flote. A su lado, Mateo le ofrecía una presencia tranquila, un ancla en medio de la falsedad del evento. Hablaban de geología, de libros, de cualquier cosa que no fuera el hombre ausente que los unía. Por un instante, el mundo se sentía simple. Entonces, las puertas del salón se abrieron. Y allí estaba Bernardo. No llegó solo. De su brazo colgaba una mujer joven, envuelta en un vestido rojo tan agresivo como su risa. Él la exhibía como un trofeo, recorriendo el salón con una mirada de cazador. Buscaba a su presa, buscaba a Alessandra. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro cuando por fin la encontró. Esperaba verla rota, humillada en un rincón, pero no la encontró rota. La encontró entera, radiante y al lado de su hermano. La sonrisa de Bernardo se congeló. Vio la mano de Mateo en la espalda de Alessandra, un gesto sutil, protector. La traición que él había orquestado para destruirla se convirtió en un espejo que le devolvió un reflejo monstruoso. El suyo. El aire se espesó, la música pareció detenerse, el tiempo también. Bernardo avanzó hacia ellos, abriéndose paso entre los invitados como un barco rompehielos. Su rostro era una máscara de furia hipócrita. ¿Qué significa esto?, espetó. Su voz un trueno contenido que hizo girar varias cabezas. Alessandra lo miró tranquila. Sus años de paciencia geológica la habían preparado para este terremoto. Lo mismo me pregunto yo, Bernardo, respondió, su mirada señalando a la mujer del vestido rojo que ahora parecía incómoda. Él ignoró la pregunta. Su rabia se centró en su hermano. Tú, siseó, la palabra cargada de veneno, con mi mujer. No te atrevas, Bernardo, intervino Mateo, su voz firme. Tú dejaste de tener mujer hace mucho tiempo. La explosión fue inevitable. Los gritos de Bernardo rompieron la elegancia de la noche. Traidora, y tú, víbora, en mi propia cara. Las acusaciones volaban, absurdas y violentas, mientras los invitados formaban un círculo de curiosidad morbosa. El escándalo que él había planeado para ella se había convertido en su propia pira funeraria.
Alessandra lo vio todo. Los teléfonos que grababan discretamente, los susurros, el juicio en los ojos de quienes minutos antes la saludaban con sonrisas. Los días que siguieron fueron una tormenta de escombros. La familia de Bernardo, sin preguntar, sin dudar, la condenó. Su suegra la llamó para llamarla serpiente, para culparla de haber roto la fraternidad. «¿Cómo pudiste?», lloraba la mujer al teléfono. «Destruiste a mi familia». Cada palabra era una piedra. Bernardo inició una guerra sucia. Corrió la voz de que ella lo engañaba desde hacía años con su propio hermano. Insinuó en el trabajo de Alessandra que ella era emocionalmente inestable. Envenenó a sus amigos en común con una versión de los hechos tan retorcida que la pintaba a ella como la villana de una tragedia que él mismo había escrito. Alessandra se encerró. El choque inicial dio paso a un dolor helado, a una soledad que pesaba más que cualquier roca. Se miraba al espejo y se preguntaba si ellos tenían razón. Había sido ella. Su silencio, su espera, su paciencia habían sido una forma de abandono. La humillación era una capa de ceniza que lo cubría todo. Pero una tarde, en su estudio, rodeada de sus piedras, algo cambió. Observaba una muestra de granito, una roca forjada por fuego y una presión inmensa. Vio las fisuras, las fallas, pero también la increíble fortaleza que había surgido de ese proceso violento, y se reconoció en ella. Ya basta de caos, es hora de analizar las fracturas. Con la precisión de una científica, comenzó a trabajar. Abrió las cajas que contenían los últimos 20 años de su vida. Revisó extractos bancarios, viejos correos electrónicos, documentos del barco que Bernardo guardaba en el despacho. Y allí, en las capas de números y transacciones, encontró la verdad. No era una sola grieta, era una red de fallas sísmicas, desvíos de dinero a cuentas desconocidas, pagos recurrentes a hoteles en ciudades que no formaban parte de ninguna ruta comercial, nombres de mujeres que aparecían una y otra vez. Mateo se convirtió en su aliado, traicionado también por el hermano que había idealizado. Le confesó las mentiras que Bernardo le había contado durante años, piezas de un rompecabezas que ahora encajaban con una claridad aterradora. «Nos usó a los dos, Ale», le dijo, con una tristeza profunda, «a ti como su coartada y a mí como su confidente». La llamada para la reunión familiar llegó como era de esperar. La citaban en casa de sus suegros para un juicio final. Cuando Alessandra entró, no lo hizo como una acusada, lo hizo como una geóloga a punto de presentar sus hallazgos. Mateo estaba a su lado, un pilar silencioso. Bernardo la esperaba con su estudiado papel de víctima. Su familia con los rostros endurecidos por el juicio. «No he venido a defenderme», dijo Alessandra, su voz clara y firme en el silencio tenso de la sala. Dejó una carpeta sobre la mesa de centro. «He venido a mostrarles la verdad». Una a una fue sacando las pruebas. Los extractos bancarios que mostraban miles de dólares transferidos a una cuenta en Panamá. Los recibos de joyas, como el del collar de Mindonecint, zafiros, las reservas de hotel a nombre de su esposo y otra mujer. Cada papel era un golpe seco, un martillo rompiendo la fachada del hombre honorable que todos creían conocer. Las caras de la familia se transformaron. La certeza se convirtió en duda, la duda en horror. La mirada de su suegra viajaba de los papeles al rostro de su hijo mayor, que palidecía por momentos, su arrogancia desmoronándose como arenisca. «Esta», dijo Alessandra con una calma devastadora, «es la roca sobre la que Bernardo construyó nuestro matrimonio, una base de mentiras». Se puso de pie, seguida por Mateo. «Ahora juzguen ustedes». Al salir de esa casa, no sintió triunfo, solo el peso liberador de la verdad. La guerra de gritos había terminado. Había dejado que los hechos hablaran por ella, tan sólidos, fríos e irrefutables
como las piedras que tanto amaba. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave, pero en la sala de estar de los padres de Bernardo, el silencio que quedó era ensordecedor, denso, como el magma. La carpeta con las pruebas permanecía sobre la mesa, un testamento innegable a una vida de engaños. La matriarca, que minutos antes la había llamado serpiente, ahora miraba a su hijo mayor con los ojos llenos de una decepción tan profunda que parecía haber envejecido 10 años en un instante. El padre, un hombre de pocas palabras, simplemente se levantó y salió al jardín, incapaz de soportar la vergüenza que impregnaba el aire. Bernardo estaba solo, atrapado en el centro del cráter que él mismo había creado. Su teatro se había derrumbado y bajo los escombros solo quedaba un hombre pequeño, expuesto y patético. El divorcio fue una mera formalidad legal, una demolición controlada de un edificio que ya estaba en ruinas. Sin el apoyo de su familia y con su reputación social hecha trizas, Bernardo no tenía con qué luchar. Sus amigos del club náutico, antes cómplices de sus alardes, ahora cruzaban la calle para no saludarlo. Los socios que respetaban su fachada de hombre, de familia, comenzaron a distanciarse. La soledad se convirtió en su única compañera de viaje, un océano frío y vacío del que no podía escapar. Mientras tanto, Alessandra y Mateo navegaban por aguas nuevas y complejas. La traición compartida los había unido, forjando un vínculo de lealtad inquebrantable. Se convirtieron en el refugio del otro. Había cenas silenciosas en el apartamento de Alessandra, donde las palabras no eran necesarias. Había largas caminatas por la costa, donde el sonido de las olas parecía limpiar las heridas. No hablaban del futuro ni intentaban ponerle nombre a lo que sentían. Simplemente estaban ahí, dos supervivientes aprendiendo a confiar de nuevo, no solo en el otro, sino en sí mismos. El resto de la familia los había aislado, tratándolos como los responsables de la fractura, pero ese exilio autoimpuesto solo fortaleció su alianza. Habían perdido una familia, sí, pero se habían encontrado el uno al otro en medio de los escombros. Alessandra volvió a su trabajo, con una energía renovada. Su laboratorio se convirtió en su santuario, un lugar donde las verdades eran absolutas y se podían demostrar. Se sumergió en sus investigaciones, en el estudio de las presiones que transforman la materia. Sentía que se entendía a sí misma mejor que nunca. Ya no era la mujer que esperaba en el puerto, contando los días en un calendario. Ahora era la geóloga que estudiaba el mapa de su propia vida, eligiendo su propio rumbo. Las cicatrices seguían ahí, finas líneas en el mapa de su corazón, pero ya no dolían al tacto. Eran un recordatorio de la presión que había soportado y de la fortaleza que había descubierto. Unos meses después, un camión de mudanzas aparcó frente a su nuevo apartamento. Eran las últimas cajas con sus pertenencias, enviadas por los abogados de Bernardo como parte del acuerdo final. Un trámite frío, impersonal. Alessandra pasó la tarde desempacando recuerdos, algunos dolorosos, otros teñidos de una nostalgia agridulce. Estaba a punto de tirar una caja llena de viejos papeles del barco cuando algo captó su atención. Era un diario de navegación antiguo con la cubierta de cuero desgastada. Lo abrió casi por inercia. Las primeras páginas contenían la caligrafía familiar de Bernardo, anotaciones sobre el clima, las corrientes y los puertos. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Aparecían coordenadas que no correspondían a ninguna ruta comercial conocida. Pequeñas anotaciones en código, símbolos que no entendía, y un nombre que se repetía una y otra vez junto a cifras de dinero, el de la pequeña empresa de logística que Mateo había fundado años atrás, con la ayuda financiera de su hermano mayor. Un escalofrío recorrió la espalda de Alessandra. Sacó su laptop y comenzó a buscar las coordenadas.
Eran puntos remotos en el Caribe, conocidos por el contrabando. El corazón le empezó a latir con una violencia sorda. Esto no era sobre infidelidades, nunca lo había sido del todo. Bernardo no solo había construido su matrimonio sobre mentiras, sino también su fortuna, y había usado la confianza ciega de su propio hermano como escudo. Se dio cuenta, con un horror helado, de que la guerra que creía haber ganado era solo la primera batalla. El verdadero peligro no era el hombre humillado que había dejado atrás, sino los secretos que seguían enterrados en las profundidades de sus viajes. Secretos que ahora, sin saberlo, ponían a Mateo en una mira mortal. La sangre de Alessandra se heló. El cuero gastado del diario de navegación se sentía como piel muerta bajo sus dedos. No eran solo las infidelidades, eran las coordenadas que no llevaban a ningún puerto comercial, las cifras anotadas con una caligrafía apresurada y, sobre todo, el nombre de la empresa de Mateo, repetido como una firma en una sentencia. Bernardo no solo la había engañado a ella, había construido un imperio sobre el riesgo y la inocencia de su propio hermano, usándolo como fachada para sus negocios turbios. La traición era un abismo, mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. El pánico era un lujo, un movimiento sísmico que no podía permitirse. En su lugar, sintió una calma glacial, la misma que precede a las grandes erupciones. Durante días, no dijo nada. Analizó el diario de navegación como si fuera una muestra de roca, buscando patrones, descifrando códigos, conectando fechas con las transferencias bancarias que ya había descubierto. Cada pieza encajaba con una precisión aterradora. La guerra no había aún terminado. Ahora, el objetivo no era su dignidad, sino la vida y la libertad de Mateo. No buscó a Bernardo. No hubo gritos ni acusaciones. Contactó a su abogada, una mujer de acero con la reputación de ser tan implacable como discreta. Juntas, trazaron una estrategia silenciosa. La venganza era un estallido volcánico, ruidoso y destructivo. La justicia, en cambio, era la presión lenta y constante que transforma el carbón en diamante, o en este caso, en cenizas. La última reunión tuvo lugar en la estéril sala de juntas de la abogada. Bernardo entró con el aire de un hombre que viene a firmar un trámite molesto, todavía envuelto en los jirones de su arrogancia. Alessandra lo esperaba sentada, serena. No había lágrimas en sus ojos, solo la claridad dura de un mineral pulido. «Creí que ya habíamos terminado», dijo él, con un deje de desprecio. Alessandra no respondió. Simplemente deslizó el diario de navegación sobre la mesa de caoba. La cara de Bernardo perdió todo su color. El bronceado marino desapareció, reemplazado por una palidez cerosa. Sus manos, acostumbradas a gobernar timones en medio de tormentas, temblaron al reconocer el libro. Lo abrió. Vio sus propias anotaciones, sus secretos expuestos bajo la luz fluorescente de la oficina. Levantó la vista hacia Alessandra y por primera vez ella no vio rabia ni desprecio. Vio puro y absoluto terror. «¿Qué quieres?», susurró, la voz rota. «Quiero que desaparezcas», dijo ella, con una calma que lo desarmó por completo. «Vas a transferir cada acción de la naviera a un fideicomiso anónimo. Vas a firmar un documento que exonera a la empresa de Mateo de cualquier actividad previa a esta fecha, asumiendo tú toda la responsabilidad. Vas a dejarle en paz, para siempre. Y vas a firmar este acuerdo de divorcio sin condiciones. A cambio de eso, este diario nunca verá la luz». No era un castigo, era un borrado, una extinción. Bernardo, el capitán, el hombre de mundo, el centro de su propio universo, estaba siendo condenado a la inexistencia. No iría a la cárcel, pero perdería algo más valioso para él: su nombre, su legado, su historia. Se hundiría con su propio barco de mentiras, en silencio y en solitario. 2 años después,
En un pequeño bar de un puerto olvidado en el sur, un hombre de hombros caídos y mirada perdida apuraba un vaso de licor barato. El olor a salitre y a pescado frito se pegaba a su ropa gastada. Era Bernardo. Nadie lo conocía allí. Era solo otro náufrago en tierra, un fantasma que miraba los barcos zarpar con una nostalgia amarga. El mar, que antes había sido su reino de libertad y engaño, ahora era solo el recordatorio constante de todo lo que había perdido. A veces veía a una pareja reír en la distancia y un dolor sordo le oprimía el pecho. La soledad era su océano ahora y no tenía escapatoria. A miles de kilómetros, bajo el sol de la tarde, Alessandra reía. Estaba en una excavación, con las manos cubiertas de tierra y el pelo recogido en un moño desordenado. A su lado, Matteo le pasaba una botella de agua, su sonrisa tan tranquila y sólida como el paisaje que los rodeaba. Su amor no había nacido de las cenizas de una pasión, sino que había crecido lentamente, como un cristal, sobre la tierra firme de la lealtad y el respeto mutuo. Habían reconstruido sus vidas, no sobre las ruinas del pasado, sino en un terreno nuevo que habían elegido juntos. Alessandra tomó una pequeña roca de la tierra. Era un simple trozo de granito, forjado por una presión y un calor inimaginables. En sus vetas y fisuras vio su propia historia. Vio la mujer que fue, la que esperaba pacientemente mientras su mundo se fracturaba en silencio. Y vio a la mujer que era ahora, una que había aprendido a leer las grietas, a entender la fuerza que se necesita para transformar el caos en algo nuevo, sólido y hermoso. Hay traiciones que se sienten como terremotos, de esos que lo derriban todo y te dejan a la intemperie, convencido de que nunca podrás reconstruir nada. Pero a veces, solo a veces, esos movimientos sísmicos no están ahí para destruirte, sino para revelar lo que se esconde bajo la superficie. Te obligan a excavar, a encontrar la roca madre sobre la que puedes, por fin, construir tu verdadera vida. Alessandra había sobrevivido al colapso, y al hacerlo, no solo había encontrado la verdad, se había encontrado a sí misma, más fuerte, más sabia, y por primera vez en su vida, absolutamente libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.